Ayer se difundieron los datos de la Universidad Católica Argentina, del Observatorio de la Deuda Social de esa universidad. La pobreza golpea a 13 millones y medio de argentinos, un poquito más del 31% de la población, de los cuales algo más de 2 millones y medio son indigentes, ¿sí? Datos que no bajan desde hace muchos años y que hablan del grave problema que es para nuestra sociedad la pobreza. Estamos en contacto con José Ignacio Bonfiglio, quien es investigador especialista en condiciones de vida, hábitat y estratificación del Observatorio de la Deuda Social de esta universidad, para tratar de desmenuzar los datos que han relevado en los últimos meses. José Ignacio, ¿cómo te va? Buen día, Guillermo López te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Te corrijo, es Juan Ignacio. Ah, perdón, lo tenía mal anotado. Discúlpame, Juan. ¿Te dicen Juan Ignacio o Juan? No, Juan. Juan, listo, más fácil para mí. Juan, bueno, a ver, estos son los números gruesos, ¿no? 31%, 13 millones y medio de pobres en Argentina. Sí. Pero ¿cuáles son los números así, lo que les ha sorprendido en esta medición? A ver, lamentablemente, digamos, no nos genera demasiadas sorpresas esta información, ¿no? Lo que nosotros vemos y venimos viendo desde hace algunos años es la permanencia en los niveles de pobreza, más o menos en un nivel cercano al 30%, un poco más, un poco menos, ¿no? Pero digamos, lo que nosotros venimos observando, que los valores, digamos, no se mueven demasiado, ni para arriba ni para abajo, de este más o menos, lo que sería este parámetro, ¿no? Eso por una parte. Y bien, vemos que hay momentos en los que la situación tiende a tener alguna mejora, o tiende a deteriorarse, ¿no? Digamos, estos son mediciones coyunturales, donde lo que no se observa es un cambio sustancial en esta dinámica. Entonces, lo que nosotros tenemos para este año, digamos, este año hubo, digamos, quizás la novedad en términos del informe, es una novedad que tiene más que ver con los contenidos, con la metodología, que se hizo un cambio de metodología en la medición. Por lo tanto, este 31,4% no es directamente comparable con la serie histórica que nosotros venimos trabajando. El dato comparable con esa serie histórica, que correspondería al año 2017, sería un 28,5%, un poco más, % de población bajo la línea de pobreza. A ver si entendí más o menos, Juan. Si se hubiese hecho la medición como se la venía haciendo hasta hace unos meses atrás, hoy la pobreza daría un poquito más de 28%. Exactamente. Bien. Si se hubiese hecho, digamos, que se hizo, de hecho, nosotros lo que buscamos también es que, a pesar de que hubiese el cambio, ¿no?, que tuviese lugar un cambio de metodología, que es necesario, y podemos entrar en detalle si hace falta, ¿no?, pero que tener el dato con el nuevo cálculo, pero también el dato que hubiese sido si hubiésemos calculado como lo veníamos calculando hasta el año pasado, ¿no? Y en ese caso, sí, la pobreza sería de un 28,6% aproximadamente. No me acuerdo el valor exacto del decimal, pero es 28,6, 28,7. ¿Y qué cambió en la medición, Juan? ¿Y por qué? Bien, ¿qué es lo que cambia? Lo que se llevó a cabo, ¿no?, para este año es una actualización del marco muestral. El estudio que nosotros realizamos es un estudio de encuestas que se hace un relevamiento una vez por año. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno hace una encuesta, para seleccionar una muestra que sea representativa de la población, necesita algunos criterios y necesita conocer esa población que uno necesita representar, ¿no? El parámetro que se usa en una encuesta, o que nosotros usamos, o que las encuestas, como también, por ejemplo, la encuesta permanente de hogares del INDEC, ¿no?, que usan, ¿no?, el parámetro de la población, es el dato del censo. Entonces, es a partir de ese dato censal se diseña la muestra. ¿Qué pasa? Los datos censales, si bien son el dato más completo al que se puede acceder, ¿no?,
para analizar distintos aspectos de las condiciones de vida y de las características de la población, es un dato también que tiene un delay importante. Nosotros tenemos el dato del censo muchos años después de que se hace el operativo. Hasta ahora, no, en realidad hasta el año pasado, nosotros estábamos trabajando con el marco muestral del censo del 2001. Bien, a partir de este año comenzamos a usar como marco muestral, ¿no?, el censo del 2010. Eso hace que cambien algunos criterios de la muestra y hace que el dato no sea directamente comparable con los anteriores. Nosotros consideramos que es un dato mejor, porque representa mejor la realidad. Porque del 2001 al 2010 pasaron muchas cosas y hubo muchos cambios. Entonces, ese 31,4% para nosotros representa mejor la realidad. Ahora, el problema que tenemos es que ese dato concretamente no es directamente comparable con los otros que veníamos calculando. Queda claro. Sí, se entiende y se comprende, y seguramente en las sucesivas mediciones que haga la UCA sí se va a poder empezar a comparar con este 31,4 que midieron. Claro, exactamente, ¿no? Ya a partir del año que viene ya vamos a usar obviamente la misma metodología que usamos este año, y ya vamos a poder a comenzar una serie nueva. Pero de todas maneras, si bien está este cambio, esta actualización, también tenemos un dato comparable para 2017 que incluye los casos que hubieran entrado sin esta nueva actualización. Bien. Entonces, el dato comparable, digamos que es un ajuste, es un 28%. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, que la pobreza desciende en 2017 respecto a 2016, que fue un año malo, ¿no?, en términos de pobreza. Y se acerca o incluso supera en algunas décimas los valores del 2015. Ahora, eso con la pobreza. La indigencia no tiene esa misma evolución, ¿no? Hoy hay menos pobres que en 2015, pero los que son pobres son más pobres. Exactamente. Podríamos decir que hay poquitos menos pobres que 2015, porque tampoco es que hay un cambio sustancial en la tendencia. Pero bueno, sí que los pobres son más pobres porque están más lejos, ¿no?, en promedio de la línea de pobreza, ¿no?, de tener los ingresos necesarios para alcanzar el umbral de la línea de pobreza, y también hay más indigentes, ¿no? Sí. Un dato, Juan Manuel, que revela el estudio que hacen ustedes y también otros estudios que miden pobreza, es que afecta muchísimo a los niños, sobre todo la indigencia, también la pobreza, pero la indigencia no hacía otras franjas etarias. Sí, es bastante preocupante, digamos, no es un fenómeno, digamos, de la Argentina, digamos, es un fenómeno que tiene que ver con la pobreza particularmente, donde los más vulnerables en los hogares son niños, y por lo tanto los niños tienden a ser más vulnerables a la pobreza. ¿Y por qué? Y porque en términos generales los hogares que tienen niños tienen más necesidades en términos económicos, entonces hace que necesiten mayores ingresos, y muchas veces también, ¿no?, la posibilidad de acceder a mayores ingresos está condicionada por la propia dinámica del hogar, ¿no? Es decir, muchas veces al haber no haber a disposición en términos masivos, ¿no?, guarderías o que no se provea de manera completa el tema o que sea difícil, ¿no?, resolver el tema del cuidado de los niños en un hogar, hace que se tenga que resignar, ¿no?, un ingreso, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, los hogares con niños son, digamos, más vulnerables a la pobreza en términos así bien técnicos, particularmente porque necesitan esos hogares mayores ingresos para no ser pobres, y porque tienen más dificultades para generar ingresos producto de las condicionantes de la lógica del cuidado del hogar. Y al mismo tiempo podríamos agregar, también tienen otras necesidades los hogares con niños, y los niños en particular, en realidad, ¿no?, que tienen que ver los niños, ¿no?, necesitan educación, cuidado de la salud especiales, acceso a la alimentación, ¿no?, digamos, y cuestiones que si no se resuelven en el corto plazo tienen consecuencias negativas en el largo plazo. Juan, una última consulta. ¿El impacto del aumento de algunas tarifas está medido en este informe que presentaron ustedes o todavía no? Sí, el impacto
de las tarifas en la pobreza se manifiesta a partir del valor que asume la canasta, ¿no? Las canastas tienen valores mayores en la medida que se incrementan los bienes y servicios necesarios para la reproducción de los hogares. Entonces, ese valor, ¿no?, está incorporado en la medición de manera indirecta a partir de la canasta que se toma para la medición de la pobreza. Bien, bien, no sé que no habría sobresaltos, digo, teniendo en cuenta que se van a actualizar. A no ser que aumente mucho la inflación, digo, si la inflación se mantiene como está. Sí, no, bueno, esas son suposiciones. Sí, en general eso debería tener un impacto, no podríamos decir en qué medida en la pobreza, pero sí tienen como consecuencia incrementos, ¿no? Los incrementos en las tarifas, incrementos en el costo de vida, que se manifiesta también ahí deberían subir las canastas, ¿no? El valor de la canasta. Bien. Entonces, de manera indirecta, sí, digamos, no sería algo positivo. Por ejemplo, ¿no? En el año 2016 la pobreza sube, ¿no?, de manera importante, como consecuencia particularmente del incremento en los precios de los alimentos y de los servicios públicos, ¿no? En 2017 esta tendencia se modera, lo que podría explicar en gran medida el descenso de la pobreza que tiene lugar en 2017 respecto a 2016. Juan, muchas gracias por el contacto con Radio Shopping de Córdoba, y seguramente te estaremos llamando cuando presenten el nuevo informe ya en el 2018. Bueno, muchas gracias y que tengan buen día. Igualmente, hablamos con Juan Ignacio Bonfiglio, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. La pobreza en Argentina es del 31,4%, con la nueva medición, como bien explicaba el señor. Si se tomaba la anterior era 28,6, creo que dijo. Hay menos pobres que en 2015, pero los pobres que hay son más pobres. Aumenta la indigencia.